buenas tardes. Estamos aquí una vez más para compartir este mensaje. Es nuestra oración que estén bien, que Dios les siga bendiciendo, que estén pasando una tarde hermosa, que pongamos todo en las manos de Dios. Seguimos hablando del tema de la esperanza. Es un buen tema para este tiempo, es un buen tema para reflexionar de repente un poco en las situaciones de la vida, en los altos y bajos que podemos estar viviendo en este tiempo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema en la primera carta del apóstol Pedro. Esta tarde vamos a estar hablando del capítulo 3, verso 8 al 17. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de amor, Padre, y te damos gracias por ello. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de poder compartir, de poder hablar de tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, pidiéndote por aquellos, Padre, que tal vez estén faltos de esperanza, por aquellos que tal vez han perdido esa esperanza, Padre, que había en sus vidas, a través de las situaciones, a través de lo que se está viviendo en este tiempo, Padre. Pero te pedimos, Padre, que tú estés obrando, Padre, en la vida de aquellos que están sin esperanza, que tú estés obrando en la vida de aquellos que están pasando por dificultades de salud, Padre, por dificultades económicas a través de esta situación, por tristeza, Padre, por lo que haya en sus vidas, Padre, tú lo conoces. Bendito Dios, te pedimos que tú estés obrando en sus vidas, que tú estés bendiciendo, Padre, a todos aquellos que están sufriendo, Padre. Nos ponemos en tus manos, así como nos ponemos nosotros mismos en tus manos, pidiéndote que tú sigas abriendo puertas, Padre, que tú sigas tocando corazones, que tú sigas hablando a aquellos, Padre, que no te han conocido aún. Bendito Dios, te pedimos por este estudio, que seas tú quien nos hable en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu moviéndose, Padre, a través de este estudio. Bendito Dios, que bendigas a todos aquellos que puedan escucharlo, y que seas tú, Padre, quien toque su corazón. Bendito Dios, ayúdanos, danos entendimiento y pon atento nuestro oído y sobre todo nuestro corazón. Bendito Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, la esperanza. ¿Qué tan duradera ha sido su esperanza? ¿Cuán persistente ha sido? Ciertamente todos tenemos esperanza en alguna cosa o en otra, en alguna persona o en otra, pero siempre hay esperanza. Cuando nos hemos fijado alguna meta, la esperanza es llegar a la meta. La esperanza es llegar a ese lugar que nos hemos fijado. La esperanza es llegar a cumplir el plan. Esa es la esperanza. Pero ¿qué tan duradera es? ¿Qué tan duradera ha sido para ti esa esperanza? El poder mantenerte ahí a través de las situaciones difíciles, a través de los contratiempos, a través de las dificultades de la vida. ¿Cómo sigue nuestra esperanza? ¿Sigue siendo duradera? ¿O tal vez se ha sentido un poco débil en estos últimos tiempos? Ese es el tema que queremos ver. La persistencia de nuestra esperanza. Que ciertamente el apóstol Pedro nos habla de esa situación que tenemos que permanecer en esa esperanza, en lo que hemos creído, en lo que seguimos creyendo.
Y bueno, vamos a comenzar dando lectura a Primera de Pedro 3, verso 8 al 12. Y la palabra de Dios dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hemos estado hablando de esta primera carta del apóstol Pedro, desde el capítulo 1, ahora estamos en el capítulo 3, y vemos que al comienzo de este versículo 8, una palabra que dice finalmente. En otras palabras, el apóstol Pedro está en última instancia al final de su consejo para todos nosotros, de las recomendaciones que nos ha dado a través de los primeros capítulos de su carta. Dice finalmente nos da una recomendación. Dice: sed todos de un mismo sentir. Por unos segundos tal vez nosotros quisiéramos pensar o nos imaginaríamos que el apóstol Pedro le está hablando a personas incrédulas, a personas que tal vez su fe no está muy bien fundamentada, a personas que tal vez no tienen mucha esperanza. Pero si recordamos, el apóstol Pedro le está hablando al pueblo de Dios. El apóstol Pedro le está hablando a aquellos que habían sido dispersados, que habían sido esparcidos a través de la persecución, a través de defender lo que ellos creían, de defender su fe. El apóstol Pedro ciertamente le está diciendo: sed todos de un mismo sentir. Quiere decir, no se sorprenda, hermano y hermana, quiere decir que también dentro de la iglesia había situaciones difíciles, que tal vez todos no estaban de acuerdo y no estaban viviendo en un mismo carácter. Y nos habla de esa manera, animándonos a que nosotros como iglesia seamos de un mismo sentir, que estemos unidos, que estemos en un mismo sentir al hacer las cosas, en nuestra fe, en nuestra esperanza, que todos podamos confiar de una misma manera en Dios, en el Dios viviente. Dice: sed todos de un mismo sentir. Nos habla y nos anima a que seamos compasivos, que tengamos un amor fraternal. Entonces tal vez ya se están imaginando por qué les está hablando de esta manera al pueblo de Dios. Al parecer habría una situación donde dentro de la misma iglesia tal vez no había compasión, tal vez no había ese sentir de amor fraternal hacia los hermanos, hacia las hermanas. Tal vez no había misericordia entre unos y los otros. Tal vez no eran tan amigables como decían serlo. Y el apóstol Pedro nos hace esa recomendación: que seamos de un mismo sentir, que tengamos ese amor los unos por los otros, que podamos ser compasivos, misericordiosos, amigables,
Y continúa diciéndonos, el verso 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por lo contrario, bendiciendo. Si pudiéramos nosotros recordar en algún momento lo que Lucas 6:28 nos dice. Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen. Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les dice, bendecid a los que os maldicen. Es lo que el apóstol Pedro nos está haciendo referencia. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendecid, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuiste llamados para recibir bendición. Debemos de entender que el apóstol Pedro nos está llamando a ser cristianos que no cambian por causa de las dificultades. Nos está llamando a ser cristianos que en realidad permanecen en un carácter de cristiano, que en realidad permanecen inmovibles por su fe, por su esperanza, que continúan manteniéndose ahí, sin importar cuáles sean las dificultades, sin importar cuáles sean las situaciones de la vida, sin importar cómo nos traten, o cómo nos miren, o de qué manera nos hablen, que permanezcamos ahí, en ese amor que hemos sido llamados nosotros ahora a compartir. El apóstol Pedro nos anima a ser cristianos que estamos bendiciendo a otros. Estamos pasando tribulación, tal vez. Pero dice, aún ahí cuando alguien te ofendió, aún ahí cuando alguien te lastimó, aún ahí, bendice, compártelo. Compártele de ese amor que has recibido. Ese amor que Dios te ha dado. El punto aquí es que en lugar de acudir a la queja porque hemos sido lastimados, como cristianos tenemos la oportunidad de ir más allá. Tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Cristo. ¿A quién? Aquel que nos ofendió. Aquella que nos lastimó. Aquel que sigue una y otra vez dañándonos. Dice, no le regreses mal por mal. ¿Cuántos hemos oído esa frase que dice, me la hiciste pero me la cobro? Dice, el apóstol Pedro nos dice que no tengamos ni siquiera ese pensamiento. Que ni siquiera pensemos en hacerle algún daño a aquella persona que nos dañó. Sino que en lugar de eso lo llenemos de bendición. Lo que el apóstol Pedro nos dice y nos está haciendo llegar a una reflexión es que aquella persona que nos dañó, aquella persona que nos ofendió, aquella persona que nos lastimó, lo menos que espera de nosotros, siendo los lastimados, es una reacción de amor. Y el apóstol Pedro nos anima. Nos anima a que nosotros, en lugar de pagar con la misma moneda, llenemos a esa persona de bendición. Nosotros como cristianos debemos de vivir una vida de manera diferente. Una vida sabiendo que Dios lo ve todo. Sabiendo que Dios conoce nuestro sufrimiento. Él sabe lo que estamos pasando.
Él sabe lo que viene también. Y simplemente tenemos que vivir una vida diferente porque estamos confiando en Él. Aquí el apóstol Pedro lo hace un poquito más claro, en el verso 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. No sé si esta era un llamamiento directo a esta iglesia o a estas personas dispersas por algunas regiones, pero lo hace más claro. Al parecer tenían un problema con su lengua. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esa frasecita de una mentirita piadosa? No deja de ser una mentirita. No deja de ser algo equivocado. Algo que como creyentes no debemos de hacer. Una mentira es una mentira, sea piadosa o no sea piadosa, sea para como la queramos envolver. Sigue siendo una mentira. Y es lo que el apóstol Pedro nos dice aquí. Que refrenemos nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen engaño. Es una recomendación para el pueblo de Dios. No es para los incrédulos, no es para aquellos que andan por ahí sin esperanza. Es para el pueblo de Dios que tenía su esperanza en Jesucristo. Y que estaba fundada en Jesucristo. Y que estaban esparcidos y regados por defender esa esperanza. Pero que como todos aquellos que ahora tal vez tenemos 20, 30 años de cristianos, de creyentes, salimos de algún lugar. Tenemos un pasado. Que tal vez esa era nuestra rutina. Hablar mal, decir cosas malas, hablar engaño, decir mentira. Pero aquí el apóstol Pedro nos habla y nos dice que simplemente refrenemos nuestra lengua. Nos abstengamos de seguir en ese hábito. Que no hablemos más engaño, que no mintamos, que no tratemos de encubrir las cosas. Dice, verso 11, apártese del mal. Si eso es lo que estabas acostumbrado a hacer, déjalo, apártate, retírate. Ahora dice, haz el bien. Un giro de 180 grados. Ibas en una dirección, te das la vuelta completa y te vas en una dirección contraria. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cuántos estábamos acostumbrados a simplemente por cualquier situación empezar un conflicto? Empezar a discutir el tema sin ningún propósito. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que busquemos la paz, que estemos en paz. Y aparte de buscar la paz, que sigamos en paz. Que continuemos en ese andar, buscando la paz. ¿Por qué? Siempre hay un por qué, siempre hay un para qué. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque Dios nos está mirando y Dios sí sabe que nosotros estamos pasando tribulación, si es que la estamos pasando. Él lo sabe, Él lo entiende. Pero dice que así como Él está viendo todo lo que pasa, como está viendo a todos aquellos que están buscando la justicia, que tal vez están pasando tribulación, que están pasando dificultad, pero que también están buscando la justicia. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. En otras palabras, así como nosotros podemos estar pasando tribulación, Dios está ahí también, atento a nuestras oraciones.
atento y listo para contestarnos. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Tal vez no nos explicamos, no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué el problema? ¿Por qué la dificultad? Porque aún ahí Dios tiene un propósito. Aún ahí Dios nos sigue llamando a ser ese pueblo que Él escogió. A ser ese pueblo que debe de demostrar la compasión. A ser ese pueblo que debe demostrar ese amor fraternal. A ser ese pueblo que debe de demostrar la misericordia y la amabilidad hacia los demás. Que no dejemos que toda esta situación que vemos en la sociedad nos aparte, nos obstaculice para seguir siendo el pueblo de Dios. Ese es lo que el apóstol Pedro nos está dando como parte última de su consejo a través de esta carta. Una carta para el pueblo de Dios. ¿Por qué hace esta recomendación al pueblo de Dios? Primero le está dando la recomendación al pueblo de Dios para que nosotros como pueblo de Dios lo practiquemos dentro de la iglesia. Dentro de esa comunión como pueblo de Dios. Para que después podamos compartirlo a aquellos que son incrédulos, a aquellos que no han creído, a aquellos que están sin esperanza. Si nosotros como pueblo de Dios no podemos tener esta práctica dentro de la iglesia, como iglesia, ¿cómo podremos compartirlo fuera a aquellos que no han creído, a aquellos que viven sin esperanza? Es un llamado, hermanos, es un llamado a través de esta carta del apóstol Pedro, a que vivamos como un pueblo diferente y que esa diferencia se vea allá afuera, no aquí dentro de la iglesia, sino allá afuera, con toda la gente que nos conoce y con toda la gente que no nos conoce, con todas aquellas personas que tal vez simplemente nos vio pasando por algún lugar, que podamos en realidad compartirles algo, que podamos hacer esa diferencia. ¿Cuántas veces has sido desafiado? Déjame preguntarte eso. ¿Cuántas veces has sido desafiado a hacer algo, lo que sea? Cuando alguien te desafía, como que el orgullo te gana. Y dices, para allá voy. Yo voy a ganar. Yo le voy a echar las ganas porque esto es un desafío. Y yo voy a demostrar que puedo. Bueno, toma estas palabras del apóstol Pedro como un desafío. Y empieza a vivir de esa manera. Empieza a vivir de un mismo sentir con los hermanos de la iglesia. Empieza a vivir en compasión hacia los demás. Empieza a tener ese amor fraternal. Empieza a ser misericordioso, amable. Porque ese es el reto, porque ese es el desafío que el apóstol Pedro nos da a través de esta carta. De ser un pueblo diferente. De no vernos cada vez más como este mundo, sino simplemente de demostrar esa diferencia que debe de haber en el pueblo de Dios. Y esa es parte de la esperanza, hermanos. Esa es parte de la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, el poder vivir una vida diferente. Porque Pedro al final nos asegura que Dios está consciente de cómo el mundo trata a su iglesia. Dios está consciente de eso. Y Pedro nos lo explica. Dios ve lo que está pasando con su iglesia. Ve cómo ha sido tratada, cómo ha sido maltratada a través del tiempo. Rechazada. Dios lo sabe. Pero dice que aún ahí sus oídos están atentos.
para que tus peticiones lleguen hasta Él, para que Él siga cuidando de ti. Entonces, aún en medio de esta prueba, aún en medio de las situaciones difíciles, el apóstol Pedro nos anima y nos desafía a que sigamos siendo justos en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro comportamiento, para que esto no impida que nuestras oraciones lleguen hasta Dios. Porque Dios dice que la oración del justo tiene poder. Entonces Dios está dispuesto a oír tu petición si tú sigues buscando la justicia. Si tú quieres vivir como hombre y mujer justa y justo en este mundo. Y no que simplemente busquemos la justicia para mí, sino que busquemos la justicia para el prójimo, para aquellos tal vez que no tienen esperanza. Vamos a continuar leyendo el verso 13 y 14. Y el apóstol Pedro nos hace una pregunta ahí. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es acaso alguien nos podrá dañar si nosotros en realidad estamos buscando el bien? Si en realidad nosotros estamos buscando de Dios. ¿Qué o quién nos podría hacer daño? Es algo que tenemos nosotros que entender. Que si nosotros en realidad estamos bajo la voluntad de Dios, ¿qué nos puede hacer daño? Y veamos lo que nos dice más adelante. Mas también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si tú en realidad estás buscando de Dios, si tú en realidad estás buscando hacer el bien, el apóstol Pedro nos asegura y nos clarifica que si aún en esa situación, aún buscando de Dios, estás padeciendo algo, estás pasando por alguna circunstancia, por causa de la justicia que estás buscando, por causa de ser justo delante de Dios, dice, bienaventurados sois. Bienaventurados sois, o sea que estás recibiendo bendición y tu bendición ahí está y la vas a recibir. Por eso es que nos hace esa pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién acaso nos podrá dañar si nosotros estamos buscando de Dios? Al final del verso 14 se dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea que en otras palabras no hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué tener temor, no hay nada de qué estar preocupado, porque tú estás buscando de Dios. A través de estos versículos debemos de reconocer que Dios quiere que confiemos en Él. Que simplemente confiemos en Él en todo y para todo. Porque esa pregunta nos debe de llevar a reflexionar que en realidad ¿quién nos podría hacer daño? Entender que Dios tiene el control de todo. Y que nada ni nadie nos puede dañar. Y que si estamos pasando alguna situación difícil, no es sin propósito. Dios tiene un propósito a través de ella. Debemos de reconocer que Dios quiere que confiemos en Él para todo, desde las cosas más básicas de la vida, de las cosas cotidianas, hasta las decisiones más impactantes de nuestra vida o de nuestro futuro. Debemos de poner nuestra vida en sus manos totalmente, porque Él es el único que tiene el control de todo, del presente y del futuro.
¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Quiero que se lleven esa pregunta, quiero que la mantengan en su mente y que se la hagan esa pregunta y que en realidad reflexionemos en ella. Si estamos buscando el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Pedro, a través de estos versículos, ve una inversión de doble ganancia. Una inversión de doble ganancia. Por un lado, el que sigue el bien no puede ser dañado, pues su seguridad eterna está en Cristo. Y por otro lado, si un creyente sufre por causa de la justicia, Pedro nos dice que eres bienaventurado, que estás siendo bendecido, que no hay nada de qué preocuparse. Pedro también anima a los creyentes a no estar amedrentados ni turbados. Es lo que nos dice al final de este capítulo, versículo 14, perdón. No debemos dejarnos de llevar por el temor. Eso es estar amedrentado. El dejarte llevar por el temor de las situaciones de la vida. ¿En quién estás confiando? ¿Seguimos confiando en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestros valores, nuestro porvenir? ¿O en realidad estamos confiando en Dios? Y tenemos esa confianza y esa esperanza de que nada ni nadie nos puede dañar, a menos que lo que estemos pasando tenga un propósito específico para nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice a través de esta carta. La respuesta lógica para nosotros a esta pregunta es que nadie nos puede dañar. Es una respuesta lógica porque tenemos nuestra esperanza en Cristo. Porque ese es el fundamento de nuestra esperanza. Esta es la confesión del cristiano, que sabe que la esperanza es Cristo y que verdaderamente esa esperanza está funcionando en su vida. Entonces, nuestra respuesta lógica es: nada ni nadie nos puede dañar. Pero ¿qué tal cuando vienen las situaciones difíciles? Pero ¿qué tal cuando en realidad estamos viviendo algo que nos lleva al temor, que nos lleva a la duda, que de repente el sentimiento humano nos gana? Y de repente empezamos a estar amedrentados o turbados. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está animando a no llegar a ese punto en nuestra vida. Que simplemente confiemos en Dios. Que si estamos buscando de Él, todo está bien. No importa lo que estés pasando. Dios tiene el control. Lo ha tenido, lo seguirá teniendo. Como podemos ver, el apóstol Pedro no ve ningún lado negativo a las experiencias difíciles de la vida. Nada negativo ve él en eso. Cada cosa que nosotros hagamos, si estamos haciendo el bien, podemos recibir dos resultados. Dicen por ahí que toda acción contiene una reacción. Hacemos bien, recibimos bien. Hacemos mal, recibimos mal. Déjenme aclararle algo. A veces hacemos bien y recibimos mal. Pero aún ahí todo está bien. Porque Dios sigue en control. Porque Dios tiene un propósito y un plan para esa situación.
Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es la fuerza que domina nuestro pensar y nuestro actuar? ¿Qué es lo que está dominando nuestro pensar y nuestro actuar en este tiempo? Estamos tal vez temerosos de qué es lo que va a pasar hoy o qué va a pasar mañana. ¿Qué es lo que está dominando nuestro pensar y nuestro actuar? ¿Es el amor de Dios o es el temor del hombre? ¿Qué es lo que está dominando? Hágase esa pregunta. Porque sí, debería de ser nuestra respuesta que el amor de Dios es lo que está dominando nuestro pensar y nuestro actuar. Porque actuamos y pensamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque estamos confiando en Él. Porque hemos puesto nuestra vida completa en sus manos. Porque esa es la esperanza que tenemos. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué sucedió la última vez que usted testificó de su fe en Cristo? ¿Qué sucedió? Tal vez recibió un rechazo. Tal vez recibió una mentira. Tal vez quedó un poco temeroso de lo que iba a resultar de haberle compartido a alguien. ¿Qué sucedió al testificarle a alguien de su fe en Cristo? Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en el versículo 15 al 17. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si no les quedó eso claro, vamos a darle un poquito la explicación a esto. Vemos cómo termina el versículo 14. Dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. En otras palabras dice: sin dejarte llevar por el temor y por las cosas de este mundo, simplemente dale a Dios su lugar en tu corazón. Dale el lugar que Él se merece. Dale el lugar donde Él debe de estar, que es en tu corazón. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Yo sé que algunos de nosotros siempre queremos estar a la defensa y queremos defender todo y para todo. Pero hay algo aquí que el apóstol Pedro nos dice: para preparar defensa con mansedumbre. Con mansedumbre. No buscando conflictos, sino simplemente en paz y en calma presentar la defensa de tu fe. Porque recordemos lo que nos dice y lo que nos llama a hacer en los primeros versículos que leímos. Sed ¿qué? De un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Qué tan amigables somos cuando alguien no está de acuerdo con nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos? Dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que sí, tenemos que compartir nuestra fe. Que sí, tenemos que ser mansos al compartir nuestra fe. Que sí, tenemos que defender esa esperanza. Y tenemos que estar preparados. Dice, verso 16, teniendo buena conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué tener buena conciencia? Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. La palabra de Dios dice Dios mismo, la venganza es mía. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir y compartir nuestra fe. Ir y compartir de Jesucristo. No tenemos que ir a pelear con nadie. No tenemos que ir a tratar de forzar a nadie. Dios va a hacer el resto. Pero sí, somos llamados a eso, a compartir nuestra fe, a defenderla de una manera mansa, en mansedumbre. Y bueno, el verso 17, yo creo que es impactante. Aquí tengo algo que dice, el creyente que quiere ser un testigo fiel de Cristo, comienza por quitar el temor y poner a Dios en su lugar merecido, que es el corazón. Al hacer esto estamos siempre preparados. Cuando nosotros ponemos a Dios en nuestro corazón, ya estamos preparados para compartir lo que necesitamos compartir. Porque la oportunidad para compartir el Evangelio puede ocurrir en cualquier momento. Porque esa es nuestra esperanza. Porque nosotros debemos de persistir en nuestra esperanza. Y no tan solo persistir, sino compartir. Entonces nosotros como creyentes podemos soportar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Como creyentes nosotros podemos seguir soportando el sufrimiento, porque nuestra esperanza está en Cristo. Vamos a terminar con este verso, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque 1000 veces te es mejor que padezcas alguna situación, alguna dificultad en la vida, haciendo el bien, que haciendo el mal. Porque tal vez esa situación que tú estás viviendo, así Dios la ha permitido, con un propósito para tu vida. Y es mejor sufrir haciendo el bien, que nos dice al final, que haciendo el mal. Porque nosotros, dice, verso 14, bienaventurados sois, si estamos sufriendo a causa de nuestra fe, si estamos sufriendo a causa de nuestra esperanza, si estamos sufriendo a causa de defender el bien y de ser justos. Hermanos, es un llamado, es un desafío del apóstol Pedro para cada uno de nosotros. Que empecemos a vivir de una manera diferente dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia, nosotros como iglesia, para que ahora, más adelante, y esperemos que sea más pronto que tarde, podamos vivir de esa manera fuera de la iglesia, compartirlo con aquellos que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza sigue siendo y siempre seguirá siendo en Cristo. Por último, les quiero pedir, a través de esta semana que viene, que repasen su vida, que hagan un repaso de su vida, una evaluación. Evalúa tu vida y ve si en otros tiempos Dios permitió la tribulación en tu vida.
Reflexiona y piensa si Dios en algún momento permitió una situación difícil en tu vida. Es un tiempo de reflexión. Y cuando hayas llegado al entendimiento de si sí o si no, si Dios lo permitió así, aprendiste algo de ella. Te dio una lección Dios a través de ella. Porque seguimos aquí. Dios ha sido misericordioso, nos ha bendecido, hemos pasado situaciones difíciles y nuestra esperanza debe de seguir firme. Hermanos, que Dios me los bendiga.